Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel, a esta mesa titulada Comisarios de Papel. La ficción investiga y descubre, organizado por el Centro PEN de Argentina en conjunto con Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín. En este panel van a estar participando 4 escritores reconocidos, todos: Luisa Valenzuela, Miguel Gaya, Mirta Mores y Ernesto Mayo. 4 escritores que se introducen a la literatura policial y crean 4 comisarios que se dedican a resolver crímenes, pero también a denunciar la corrupción de la sociedad argentina, desde los más bajos estamentos a los altos poderes. Estos comisarios son más bien sui generis, en su mayoría no responden al prototipo de comisario policía inmerso en el sistema. Pero ya nos contarán sus autores cómo surgieron y cómo se adentraron en la novela policial por primera vez. Algunos de ellos después de una trayectoria de novelas y cuentos que nada tiene que ver con el género negro. Para dar inicio vamos a invitar entonces al presidente del Centro PEN Argentina, Gabriel Seisdedo, a abrir esta jornada. Gabriel, por favor. Sí, muchas gracias, Ramón. Básicamente quería agradecerles a la gente de Lectura Mundi, a Aurea Díaz y al equipo. Estas charlas vía Zoom comenzaron este año, en el 2022, con Carlos Escliar y con Gwendolyn Díaz Ridgway, de trayectoria académica muy vasta y conocida, y lo terminamos gracias a una idea de Luisa Valenzuela, con este encuentro de escritores y género negro. Así que yo los invito a participar de las actividades de PEN a través de nuestra página www.centropen Argentina. Van a ver las múltiples actividades que encaramos. Y bueno, cerramos el año y las actividades por Zoom en este ciclo de Lectura Mundi con la charla de hoy. Muchas gracias, Ramón, como siempre, al pie del cañón cuando se necesita. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, paso a presentar brevemente a nuestros autores y ya después los escuchamos a ellos. Luisa Valenzuela es una de las escritoras argentinas más reconocidas, autora de casi 40 libros de novelas, cuentos, ensayos y microrelatos. Su obra ha sido traducida a más de 17 idiomas y objeto de estudios académicos en el país y en el exterior. Entre sus numerosos galardones destacamos el Premio Internacional Carlos Fuentes. Es presidenta honoraria del Centro PEN Argentina y vicepresidenta de PEN Internacional. El año pasado publicó su novela Fiscal Muere, donde crea el personaje del ex comisario Santiago Masachesi. Miguel Gaya es poeta, narrador y abogado, integró el grupo Onofrio de Poesía Descarnada, fue miembro de la revista de poesía La Danza del Ratón, que luego dio origen a Ediciones en Danza, reconocida editorial de poesía. Entre sus poemarios se destacan Los poetas salvajes, Lo efímero y otros poemas inestables. Su novela, Contemplar ese animal sangriento, fue finalista del Premio Biblioteca Nacional. En 2011 publica Una pequeña conspiración, donde aparece el comisario Héctor Aníbal Ponfet, que continuará en su siguiente novela, Resurrección de un comisario. Mirta Mores es neurocientífica y escritora, es docente en la UBA y en la Universidad del Salvador. Actualmente es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado publicó su primera novela, Crimen en el Palacio Barolo, donde nos presenta al comisario inspector Aldama. Y tiene, perdón, pedimos que silencien los micrófonos. Sí, porque ahí estoy poniendo mis cosas. Maestra. O a los organizadores, si pueden bloquear. Gracias. Decía, bueno, Mirta publicó el año pasado Crimen en el Palacio Barolo, donde nos presenta al comisario inspector Aldama, y también ya tiene una segunda novela pronta a aparecer, titulada Tierra Colorada. Y finalmente tenemos a Ernesto Mayo desde Barcelona, donde reside, un reconocido referente del policial clásico,
escritor, dramaturgo y guionista. Es autor de numerosas obras de teatro y de guiones para cine y TV. Recibió premios como el Memorial Silvero Cañada de la Semana Negra de Gijón, el premio de la prestigiosa Asociación de Escritores del Crimen del Reino Unido, y fue primer finalista del Premio Clarín de Novela, entre otros. Sus obras han sido traducidas a 2 idiomas. Es además fundador y organizador de BAN, Buenos Aires Negra, el Festival Internacional de Literatura Policial, que ojalá pueda volver a realizarse este año. En su primera novela, La aguja en el pajar, aparece el comisario Lascano, Venancio Ismael Lascano, el perro Lascano, que será protagonista de sus obras Delincuente argentino, Crimen en el barrio del Once, El policía descalzo de la Plaza San Martín, Los hombres que han hecho mal, La conspiración de los mediocres y El hilo de sangre. Bueno, todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar entonces. Y bueno, para empezar, ¿cómo nacieron estos comisarios? ¿Cómo se adentran a crear estos personajes? Todos entrañables, como dije, algunos más sui generis que otros, ¿no? Del prototipo que uno tiene en el imaginario, ¿no? De lo que es un comisario. Así que bueno, empezamos por Luisa, luego seguramente sigue Miguel Gaya, Mirta Mores y Ernesto Mayo. Luisa, por favor. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Penny, la UNSAM, Lectura Mundi. Me encanta estar acá porque me encanta poder presentarles a Santiago Alberto Masachesi otros colegas muy distintos. Que yo haya tenido un comisario entre mis protagonistas es algo que me sorprende enormemente. Un comisario entrañable para colmo. Un comisario que no tiene nada que ver con lo que pensamos de los comisarios argentinos en general. Quizá debe haber excepciones, por suerte, siempre las hay. Pero Masachesi tiene una personalidad muy particular y con unas inclinaciones muy artísticas. Los que han leído la novela lo sabrán. Lo que más me sorprendió a mí, que escribo siempre sin mapa, sin plano alguno, que voy avanzando, voy descubriendo a medida que avanzo. Mi forma de detectivismo en la vida es esa, en la escritura es eso de ir viendo qué es lo que hay, qué es lo que tengo que descubrir en esa trama que yo no conozco, pero que quizá en alguna parte ya está escrita, o por lo menos planteada. En cambio, esta situación para mí fue muy diferente. Había escrito un cuento antes, La Mancha Roja, que después va a aparecer en la novela, donde surge este personaje de un comisario, como les digo, ex comisario ya en ese momento, muy sui generis, que le interesa mucho el arte, y va a una exposición de arte y ahí descubre un crimen. Pero nadie le lleva el apunte, la comisaría, en eso en el cuento todavía no aparece, pero evidentemente no es alguien a quien se lo escucha demasiado dentro de su ámbito de trabajo. ¿Y por qué? En el momento de la escritura del cuento yo no tengo idea, no le presto mucha atención a la circunstancia, sencillamente veo que esta especie de descubrimiento que él hace de un asesino que ha cometido el crimen perfecto, pero no puede vivir sin de alguna manera jactarse de eso. Pero un día, exactamente cuando, el 12 de junio del año 21, del año pasado, a la mañana muy temprano, que es cuando a mí me vienen las ideas así un poco solitas, y empieza algo, de tiro de un hilo y aparece algo, me cae toda la respuesta a una deducción que va a tener este comisario sobre una muerte muy emblemática de la Argentina, muy tremenda, muy controversial, porque es la muerte del fiscal Nisman, en el libro no se menciona, y él me da una tercera opción, ni suicidio ni asesinato por el gobierno del momento. Y yo voy anotando todo eso, me parece maravilloso, y les escribo a mis amistades, hoy me siento macedonio, escribí una novela antes del almuerzo, y descubrí el caso Nisman, revelé el caso Nisman. Y después, claro, con mi sistema de escritura, este personaje se fue imponiendo y me obligó a escribir su vida. Entonces fui narrando otros casos menores que va descubriendo y cómo se burlaron de él
en la repartición, en la comisaría que dirigía, cuando él sale con esta teoría tan lúcida, porque yo creo que es una teoría muy lúcida, que no creo en esa teoría, pero yo creo que se suicidó, honestamente, el fiscal Nisman, pero él hace una teoría muy lúcida de cómo lo pueden haber matado a distancia los grandes poderes en la sombra, que ya estuvieron usándolo para sus propósitos y lo que quieren es realmente cambiar el gobierno en la Argentina, pero ya no le sirve más porque el tipo empezó a actuar por su cuenta. Y bueno, ahí queda, yo escribo muy rápido esta novela, me la publican muy rápido, todo sigue adelante, pero el personaje no me abandona. El personaje me sigue dictando soluciones, me cuenta otra deducción que hace, ya no una cosa política, me habita de alguna manera este excomisario Masachesi, que era un gran lector de novelas policiales. Lo que me divirtió mucho cuando me obliga literalmente a escribir su vida es que él lo que hacía era leer un poco a escondidas las novelas de Agatha Christie, sobre todo de todas esas novelas que publicaba el Séptimo Círculo. Y que una exnovia final es una historia que no tengo por qué contarla ahora. Yo, a veces tengo acá un montón de amigas divinas que están en distintas partes del mundo, maravillosas, que agradezco mucho y que seguramente la han leído porque son unas críticas extraordinarias y se dedican a eso. Así que lo hacen un poco por compromiso, debo decir, pero no creo que lo hicieron por placer también. El hecho es que él pone eso, pero se burlan de él, tiene que sobreponerse a toda esta burla para poder contarlo. Y entonces cuando lo cuenta y se deciden, la exnovia que está con él le dice que escriba una novela y dice, bueno, pero nadie me escuchó, nadie me creyó. Y dice, bueno, la ficción sabe más, puede decir más que a veces la realidad, que el periodismo que está ficcionalizado hoy en día, que miente tanto, que es el periodismo que va diciendo lo que le conviene. Entonces eso es algo que quiero plantear hoy. Leí un artículo del País, de España, sobre un encuentro de escritores de Polar, de las novelas negras francesas, que plantearon que desde la novela negra se puede combatir la ultraderecha, que puede ser una herramienta política indirecta, que sabe una cosa que no se puede saber o no se puede presentar de una manera absolutamente racional porque chocan contra las ideologías. En cambio, desde la ficción pueden colarse. No a propósito, la ficción es lo suficientemente amplia como para abrir un panorama mayor y sobre todo cuestionar. El tema del cuestionamiento, el tema de proponer que hay otras formas de ver la realidad. Y yo creo que esta historia que estuvimos manejando con los comisarios, nosotros en estas otras tres colegas mías maravillosas, de grandes escritores, cada uno en su modo, lo han trabajado. Y entonces por eso me gustaría escucharlos y que nos vayan contando un poco de sus sendos comisarios. Y bueno, yo creo que voy a seguir un poco, estoy tratando de escribir ahora una cosa que se llama La gesta de un personaje, que es como este tipo me sigue tirando cosas y a veces respuestas que yo nunca tuve, ¿no? Nunca tuve la solución de una situación, aunque sea ficticia, tan clara antes de empezar a escribir. Y ahora ya tengo otra y ya me voy a meter en una nueva novela, creo, pero va a ser cortita, pues no tengo ganas de muchas novelas. Y también esta cuestión de la gesta del comisario, tengo ganas, y lo confieso acá, de publicarlo en fascículos, como un folletín, en alguna publicación así semanal o mensual. Porque no tengo ganas de tantos libros, ya creo que tengo demasiados libros. Y para cerrar, le agradezco a Ernesto Mayo. Hace 1000 años, cuando terminaste de publicar La aguja en el pajar, recuerdo un día que íbamos paseando por Palermo, y yo te preguntaba cómo se escribe una novela policial. Entonces me decías la verdadera manera de escribir una novela policial, que hay que saber el final y se trabaja para atrás. Creo que, no sé si ese sigue siendo tu método. Pero es un método al que yo no puedo responder, porque no sé trabajar sobre lo que ya sé. Tengo que buscar lo que no sé dentro de lo que ya sé, que creo que de todos modos a todos les pasa lo mismo. Pero iba a decir fruición, pero no es la palabra, con tanta imposibilidad de hacer otra cosa como la que tengo yo. Muchas gracias.
Le paso la mano, paso Gracias, Luisa. a Miguel Gallo. Sí, Miguel, bueno, seguimos con vos, entonces, bueno, queremos saber cómo un poeta crea a este comisario, Héctor Aníbal Ponfet, que va a aparecer en una pequeña conspiración y que después va a resucitar, no va a resurgir en Resurrección de un comisario, justamente. Bueno, justamente yo comencé a escribir narrativa grande, digamos, toda mi vida escribí poesía, y como soy un tipo, como soy abogado y soy metódico, quise investigar cómo hacían los escritores, y lo primero que hice fue ver qué contaban de la cocina, de cómo escribían. Recién Luisa mencionaba dos métodos absolutamente opuestos, el de ella y el de Ernesto, ¿no? Y lo que me encontré es que es infinita la variedad no solo de métodos, sino hasta de cábalas que tienen los escritores para escribir. A mí me pasó que, bueno, cuando quise comenzar a escribir, me ocurrió hacer una novela negra. Ya había hecho una novela de fantasía, digamos, que fue la primera que escribí. Y me pasó lo mismo, que cada vez que agarro un género me explota el género, o sea, no puedo respetar los cánones del género y después sale cualquier otra cosa que a mí me divierte esa cuestión. En ese sentido me siento bastante cerca de Luisa en cuanto a que uno empieza a andar una cosa y no sabe muy bien para dónde va. Con respecto a la novela negra, quise trabajar sobre a ver, siempre hay un motor, la novela negra tiene un motor, que es el que resuelve el enigma, o acompaña al lector para que resuelva el enigma, y que es el detective. El detective puede estar afuera o adentro de la fuerza policial. En general está fuera de la fuerza policial. A mí me pareció un desafío pues, meterlo adentro, y me encontré con los límites que tiene la Argentina para trabajar con un comisario que se tome en serio resolver crímenes. En general, es un dicho común decir que cuando hay un crimen organizado en Argentina es porque lo organiza la policía, ¿no? Entonces, yéndome para atrás en el tiempo para buscar una policía que sea más o menos creíble, terminé en la década del 40 con un comisario de barrio, y resultó que era un estúpido. Cuando empecé a perfilar las características de una persona que está toda su vida haciendo una carrera burocrática más que un laburo policial, resulta que tiene todos los tics de los malos policías, y a eso le suma digamos, muy poco seso, digamos, muy poca perspicacia para descubrir cuando se choca con 3 homicidios que elige. O sea, sucede un homicidio en su barrio, cosa que nunca, y a partir de ahí empieza a enloquecer y empieza a hacer elucubraciones como los libros que ha leído de policiales, y se equivoca en absolutamente todo. Es una especie de relectura de Borges de los que se bifurcan, y hace una melange y que lo llevan directamente a un lugar que yo no pensaba que iba a ir, que es directamente a que lo muere. Lo matan. La última página de la novela, el pobre hombre es asesinado y me quedé sin persona. Y bueno, se publicó la novela, fue fantástico, me divirtió mucho escribirla, tuvo su recorrido, y el editor me dice, la verdad que tenés un personaje. Fueron apareciendo también personajes menores, como la esposa del comisario, que es una obsesiva de la limpieza, la ñata, que le dicen, del barrio de Mataderos. Me dice, pero ahí tenés unos personajes que son magníficos, ¿por qué no haces una precuela? Y yo la verdad que este buen comisario era tan inocurrente que nunca le había pasado nada, entonces no podía inventarle una aventura previa a la que había tenido, que había desembocado en la puerta. Así que se me ocurrió resucitar. Y es un fantasma que aparece en la vida con tanta inocurrencia como fue su propia vida. Él no sabe para qué vuelve de la muerte. No tiene la menor idea de lo que está sucediendo, no puede interpretar el mundo en el que se inserta de golpe. Pasaron pocos años, pero el mundo cambió muchísimo. Y sigue siendo desavisado. Y encima es un muerto intermitente, o sea, porque aparece, desaparece, y hay gente que lo ve, gente que no lo ve.
Así que la segunda parte fue todavía mucho más divertida de escribir. La viuda de Ponfet se encuentra con su marido que entra a su casa, se quiere tomar el café con leche de siempre, y no sabe qué hacer con este muerto que se le sienta a la mesa. En fin, hay una cantidad de desafíos ahí que me hicieron mucho escribir. Así que ahí anda el buen Ponfet muriéndose y apareciendo en el barrio. Siempre en el barrio de Flores aparece pobre, a veces lo echan los autos, en fin. Las vicisitudes tremendas le pasa, y mientras tanto va encontrándose con una corrupción policial del que él no tenía la menor noticia, y por supuesto considera que su idea es hacer entuertos, y es generar un caos mucho más. Esto sería más o menos paso a mí el testigo. No te escuché lo último que dijiste, Miguel, pero entendí que me estabas pasando a mí. Eh, eh, yo creo que amé el misterio y el suspenso toda mi vida en las lecturas, pero si me voy a ir al tiempo, creo que lo primero que me pasó fue que conocí el Palacio Barolo, me enamoré de la estructura, me enamoré del edificio, y un día que se me ocurrió hacer esto que hice, dije, ¿dónde lo pongo al crimen? Y lo vamos a poner en el Palacio Barolo, porque me fascinaba el lugar. Pero después vinieron los personajes, y a mí me pasa, como ustedes están diciendo, que después finalmente los personajes terminan haciendo conmigo lo que ellos me van diciendo, lo que quieren, creo yo. De manera que yo nunca pude hacer como Ernesto una especie de guión de cómo iba a terminar el crimen. Creo que realmente yo lo fui descubriendo y ampliando a medida que iba pasando, porque me había enamorado de los personajes en realidad. Y si yo recuerdo cuando a mí me empezó a gustar la novela policial y el suspenso, que fue en la adolescencia, en aquella época a mí me gustaba Conan Doyle o Agatha Christie, o sea, yo todavía creía que el comisario o el policía o el detective era como, qué sé yo, como un caballero andante, como alguien que iba a traer la verdad como si fuera algo reluciente en una sociedad ordenada, y me había olvidado de todo lo demás. Después, bueno, obviamente uno va entendiendo esta Argentina tan multimodal y tan increíble, que surrealista por momentos, y yo creo que están surgiendo personajes de detectives y de comisarios increíbles, porque están reflejando esto que somos en todo su espectro político y social. Y yo simplemente, cuando empecé Crimen en el Palacio Barolo, también es una manera de acercarse a la realidad, al hecho, sea el que fuere, en este caso el crimen, y uno se puede acercar de tantas maneras, o sea, de una manera racional o científica, también se puede acercar de una manera intuitiva o emocional o acción pura, y de paso vas descubriendo qué ocurre. Y bueno, me pasó eso, que cada personaje en realidad encarna una manera muy distinta de acercarse a la realidad, sea eso lo que querramos llamar. De manera que el comisario, que es para mí, Aldama es lo que es un comisario argentino, o alguien a quien tal vez, voy a hablar solo de Aldama sin generalizar, pero creo que es una especie de reflejo. Creo que a Aldama le gusta quedar muy bien, le molestan muchísimo los periodistas. Es un argentino hecho y derecho, donde la realidad es un poquito elástica y depende un poco de lo que vamos viendo y cómo va conviniendo. Y por eso es tan parte de lo que dijo Luis al principio, esto que somos, la novela negra que nos muestra cómo somos de verdad, y que permite decir, en tantos países permitió decir lo que no se podía decir. Yo creo que aprendí más del lío económico que ocurría en Grecia
leyendo las novelas policiales de Marcaris que leyendo noticias. O sea, está tan mostrado el lío social que han tenido en los últimos años y la quiebra esa internacional que tuvieron, que realmente aprendí más de los policiales. Así que comparto todo eso que estamos viendo de la sociedad como la manera de expresar en tantos lugares y países y momentos lo que no se puede a veces decir de otra manera. Así que bueno, Ernesto, te escuchamos a vos. Sí, el comisario Lascano nació en un momento crítico, fue en pleno Corralito. Yo no había escrito ninguna novela aún, en realidad había empezado varias que morían en la página 40. Tengo creo que 10 o 15 novelas que en la página 40 fallecían, morían muerte súbita. Dejaba de creer en ellas, perdía la voz, no sé. Y la idea de... Tengo que guardar antes el texto. ¿Escucho a alguien hablando? No. La idea central de la primera novela, La aguja en el pajar, me dio vueltas en la cabeza durante 25 años. 25 años estuve pensando en esa situación y la pensaba más bien como un guión de cine, más que como, no como una novela, que yo por eso tenía como el síndrome de la página 40, había decidido que iba a ser una novela. Pero bueno, se produjo el Corralito, el Corralito, yo en ese momento creo que Luisa se debe acordar, yo dirigía el periódico La Voz del Bajo, que se distribuía gratuitamente en una cantidad de lugares, y el epicentro era el restaurante Filo. Bueno, como siempre sucede, cuando hay crisis, lo primero que se corta es la cultura, ¿no? Entonces el periódico dejó de escribir, con lo cual pasé a ser un desocupado más. Y no había nadie que pusiera un centavo en nada, pues nadie tenía un centavo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues tenía mucho tiempo libre y me puse a escribir la novela La aguja en el pajar. Pero como les decía, la idea central me había dado vueltas en la cabeza 25 años. Y la idea central de la novela es que alguien comete un crimen, un homicidio privado. La novela sucede en tiempos de la dictadura, pero alguien comete un crimen privado y esconde el cadáver en un lugar donde los grupos de tareas suelen dejar otros cadáveres de, digamos, crímenes oficiales, crímenes del Estado. Este hombre de alguna manera se entera que ahí están tirando gente muerta y mete su cadáver ahí para, digamos, pasar, porque esos cadáveres, no sé, esos muertos no se investigaban, etc. Pero aquí que Lascano, un camionero pasa y ve que hay unos muertos ahí y lo denuncia la policía. Y entonces los policías llaman a Lascano y le dicen que vaya a ver que hay 2 fiambres tirados ahí al lado del, ¿cómo se llama? Del riachuelo. Cuando Lascano llega son 3. Bueno, y se da cuenta por ciertas señales que ese otro cadáver no pertenece a esta escena del crimen. Fue importado y plantado ahí. Bueno, esta fue la idea central. Me dio vueltas en la cabeza 25 años. Y tengo la sospecha que algún día se va a descubrir que alguien lo hizo esto. Así que aprovechó los muertos de los militares para meter su propio muerto. Pero si no pasó, non è vero, è ben trovato. Lo que sucedió fue que la novela salió segunda en el premio Clarín, con una gran polémica, porque Andrés Rivera había discutido con los otros dos jurados sobre el tema. Bueno, el asunto es que se armó como una polémica y mucha gente se sumó a esa polémica diciendo que no podía ser que en la época de la dictadura no había ningún policía honrado. Lascano es, dentro de las limitaciones del tema, es un policía honrado, honesto, no es represor, no. Y bueno, mucha gente decía que eso no existía, etcétera, etcétera. Pero aquí que en un momento aparece una mujer en la provincia de Córdoba a denunciar que su padre, comisario de la Federal,
fue torturado y asesinado por sus compañeros por oponerse a las prácticas de la secuencia de secuestro, tortura, desaparición. Y yo dije, bueno, ahí está Lascano. Y de hecho en la primera novela Lascano muere, o algo pasa, lo balean y cae al piso y un policía le toma el pulso en el cuello y hace el gesto que no. Pero nadie dice que muere. Pero para mí moría. Era el final lógico de ese personaje, era la muerte de Lascano. Pero como la novela tuvo éxito, a la gente le gustó y Lascano aprendió, pues lo resucité para la segunda. Porque al fin y al cabo, si uno escribe en tercera persona, es Dios, ¿no? Bueno, pues en ejercicio de las facultades divinas que me otorga la literatura, lo resucité y protagonizó 4 novelas más. Y solo este año me di cuenta de una cosa muy notable. La primera novela se llama La aguja en el pajar y la última El hilo de sangre. Creo que en algún lugar medio tengo alma de costurera. Pero bueno, el problema fue que Lascano se me empezó a hacer muy viejo, porque bueno, Lascano al final tiene aproximadamente mi edad, pero en la primera está en la dictadura, y después todas las otras suceden en momentos muy característicos de la política de Argentina, ¿no? Está una sucede inmediatamente después de la dictadura, y con la mano de obra desocupada, esas cosas. Bueno, otra en la presidencia de Menem. Y después hay una que vuelve para atrás y sucede durante el reinado de López Rega y la AAA. Ese Río March no eres elegante. ¿Perdón? Y después ya se me acabó, porque Lascano ya se me hizo muy grande, no lo pudieron matar, pero lo jubilaron, se hizo rico y ahí anda. Bueno, ha quedado en un limbo Lascano. Después escribí otra novela que se llama La ciudad de la furia, que es una ficción, es casi, digamos, como anticipatoria, y actualmente estoy escribiendo otra novela que no tiene nada que ver con ninguna de estas de Lascano. Pero Lascano la verdad que me dio muchas satisfacciones, un personaje que prendió, que gustó, gente que incluso me hablaba de Lascano como si fuera una persona viva, como si fuera una persona real. Cuando publiqué la primera novela, una amiga me llama y me dice, oh, pero ¿por qué lo mataste? Tan buen tipo que era. Pero me hablaban así como si fuera una persona real. Y creo que esa operación de que el personaje salte de la literatura y se transforme en algo, en un conocido para algunos lectores, es una cosa como mágica, sucede o no sucede. Y creo que con Lascano sucedió, y ahí lo tengo, de vez en cuando me llama Lascano, me dice alguna cosa al oído, y seguramente quiere volver, pero bueno, ya veremos. Como decía Mirta, los personajes a veces hacen lo que a ellos se les da la gana muchas veces. Y a veces uno les pone un final, como decía Luisa de mis consejos del principio, uno pone un final y después el final termina siendo otro. Me ha pasado también. Pero bueno, un final por lo menos una guía, es un lugar a donde llegar. Y como yo ando siempre muy boleado, necesito saber a dónde voy. Y eso, bueno, se transmite a la escritura. Bueno, ese es mi personaje de comisario. Una cosita más que quería destacar es que yo contradigo el decálogo que hizo Carlos Gamerro, donde dice que nunca un policía puede ser honrado, que la culpa siempre es del policía y qué sé yo. Sí, creo que Gamerro exageró un poco con su decálogo. Creo que lo que yo decía cuando se armó esta polémica con Lascano es que si la Policía Federal tiene 100.000 hombres, en 100.000 tengo que encontrar uno bueno. Estoy seguro de eso. No puedo creer que en 100.000 no haya uno bueno. Así que alguno habrá. Bueno,
Eso. Gracias, Ernesto. Luisa. Quiero hacer una pregunta que me queda picando también con esto de los comisarios que resucitan o no han muerto del todo, sobre todo pensando en todas las novelas policiales clásicas de detectives que se suceden. Es decir, hay muchas series de Agatha Christie, de Simenon, Maigret, toda esta gente que vuelve, Sherlock Holmes vuelve y vuelve. Y mi pregunta es la siguiente, y quizás se la hago a Mirta sobre todo, como neuróloga, ya no tanto como escritora. ¿Hay otra parte del cerebro que se activa cuando uno entra en estas deducciones lógicas, que son lo que tira el detective, que ha descubierto estos cabos que se atan? Porque yo me he pescado llegando a conclusiones con Massachusetts, o sí Massachusetts últimamente, de comprender situaciones de una manera muy específica, que no lo tenía antes. Entonces, yo no sé si esta historia de que entra un personaje de golpe, hay dendritas que se conectan de una manera nueva, distinta, no sé cómo lo sienten ustedes. Miguel, que es poeta también, ¿qué pasa cuando trabaja el policial? Mirta desde el cerebro, ¿qué funciones? Porque mi pregunta de siempre, ya de muy larga data, es de dónde vienen las historias, dónde están esas historias que uno está escribiendo como si fueran ya escritas, ¿no? Pero sobre todo esa instancia, que es la primera vez que tuve lo de Nisman y ahora otra situación que no la quiero contar porque, bueno, la voy a trabajar, pero también de una realidad que está así como sin respuesta y uno encuentra un nudo donde eso puede estar atado. ¿Qué pasa con esa zona del cerebro que lo han despertado el personaje, quizá, por lo menos en mi caso? Dejo picando la pregunta, a ver quién la agarra. Empiezo yo y está abiertísimo. Si yo te contestara desde la neurología clásica de hace varios años atrás, el policial sería más parecido a Sherlock Holmes, o sea, el hemisferio izquierdo, que trabaja mucho con el lenguaje binario y las contraposiciones blanco-negro, etc., sería en teoría lo más lógico que tenemos en el cerebro y podría permitir abrir toda la investigación que va haciendo un detective, cualquiera sea. En la realidad, y por suerte, eso cambió muchísimo dentro de la neurología, porque con los estudios nuevos se descubrió que el cerebro está multicomunicado todo el tiempo en tantas zonas que ni siquiera se sabían para qué servían, pero que tienen que ver con que de golpe la conclusión nos viene entera, no es que vamos llegando por la lógica, no es que vamos llegando por la intuición, hay un momento donde esas zonas que se sabe que funcionan en silencio y en modo de default son las que nos están informando mucho más que la parte lógica nuestra. Así que bueno, yo creo que por eso es tan multimodal el policial, porque empieza tomando conceptos mucho más clásicos y termina uno diciendo esto es así porque salió así y porque acá está la realidad, el quid de la cuestión de lo que pasó. Y lo sabemos desde todas las memorias y desde todas esas redes multimodales que estamos teniendo ahora, que nos quedamos teniendo ahora, que nos estamos dando cuenta de que están todo el tiempo actuando aunque sean default. Eso es neurología. Y, a ver, la única reflexión, no sé si es muy poética, pero posiblemente sea historicista. El género negro está anclado históricamente, o sea, tiene los padres clarísimos, ¿no? Con Poe y la inglesa, Conan Doyle, en el cual hay como una decisión de explicar un mundo que aparece como extraño, como roto por un crimen, y que la acción deductiva de una persona lógica resuelve la cuestión. Este es el comienzo de la historia del género negro y del género de enigma, digamos, y que quien lo resuelve, quien empuja esa resolución, siempre es una persona que utiliza la inteligencia y utiliza la ciencia.
digamos, está la parte deductiva y la parte bien que tiene que ver con la época de usar la ciencia dura para encontrar una respuesta. Y esa respuesta resuelve todo. Cierra de nuevo lo que había sido desequilibrado por el crimen y la sociedad vuelve a tener su causa. Bueno, con los norteamericanos que empiezan a trabajar en la década del 30 o un poquito antes, esto está ya por los aires porque dice bueno, que la sociedad no se explica, el crimen no se explica simplemente, sino que están las personas allí con montones de pulsiones, y después, para hacerlo muy rápidamente, los latinoamericanos y las nuevas generaciones de escritores del género han dado cuenta de esa multiplicidad de la que hablaba Mirta, ¿no? Lo que es interesante es por qué uno sigue escribiendo policiales, por qué le sigue llamando policiales, porque también me parece que es bueno estos desafíos de trabajar sobre un género donde no vale todo. Es decir, yo me puedo saltar algo, puedo hacer estallar algo, pero no tengo que justificar esa ruptura. ¿Sí? O sea, cuando yo digo, bueno, Mayo puede hacer que su personaje muera y a la siguiente aparece lo más campante, secuela alguna. Bueno, eso lo puede hacer, pero tiene que respetar la credibilidad, o sea, tiene que respetar al lector. El lector se tiene que creer lo que está diciendo, por más disparatado que sea. O sea, por más que mi personaje se muere, desaparezca y aparece de nuevo, o sea, tiene que haber algo que conduzca el interés del lector y que no diga, bueno, acá pasa cualquier cosa, porque no pasa cualquier cosa. Y esto creo que es un desafío muy, muy interesante para los nuevos escritores, el cual no tienen un andarivel, un corset tan fuerte, y esto les da muchísima libertad, pero para usar una frase que le gustaba mucho a las viejas hace muchos años, no les da el derecho al libertinaje, ¿no? Tiene que haber alguna explicación, y la explicación la da la historia. En ese sentido creo que es muy desafiante el género hoy por hoy, porque aparte dar cuenta de esta sociedad, la cual no alcanzamos a comprenderla del todo, en un estado de ebullición y de cambio permanente, trabajar con estos personajes que pueden husmear las entretelas de la sociedad es muy, muy interesante. No sé si Ernesto acuerda, me preocuparía que acordara mucho conmigo, porque lo más interesante que tiene la amistad es poder discutir de estas cosas. Sí, un poco, a mí me interesa mucho toda esta temática. Hay una novela que es decir, los mecanismos de la mente, cómo la mente va armando su propia historia, y a veces esa propia historia que arma la mente coincide con una verdad objetiva, ¿verdad? En la novela que estoy escribiendo ahora hay un criminal dando vueltas por ahí matando gente, que nadie sabe quién es, nadie lo conoce, no se tiene ningún dato, pero anda dando vueltas por ahí. Y el policía de esta historia, por una cuestión fortuita, tiene ocasión de conversar con este criminal, sin saber qué es. Y hay algo en su cabeza que une ciertos gestos, ciertas cosas que el tipo dice, ciertas características de su personalidad, y su cabeza hace y la une y dice, aquí hay algo raro, acá hay algo que hay que investigar, que hay que tener en cuenta. Este tipo está en algo pesado. Y a partir de ahí lo empieza a investigar. Y el criminal que es muy, muy cuidadoso, muy prolijo en sus crímenes, no deja rastros, no usa siempre el mismo método, etcétera, etcétera, finalmente caerá. Pero lo interesante es los mecanismos, tanto del criminal como del policía, que son sumamente parecidos. Entonces, hay una cuestión que une a las personas, y hay una cierta comunicación que va más allá de las palabras, de lo que se dice, incluso de lo que se escribe. Hay una cierta comunicación que tiene que ver con lo gestual, que tiene que ver con las miradas, que tiene que ver
con ese pequeño chispazo que por ahí detectamos. Yo soy muy observador de lo que me rodea y a veces estoy en un café y veo una pareja que está discutiendo y ella o él en un momento de la conversación hace un gesto que es absolutamente revelador de lo que está pasando entre ellos dos. Y en ese gesto hay a lo mejor 20 años de matrimonio. ¿Cómo se cuenta ese momento? Esta es mi preocupación. ¿Cómo se cuenta el momento en que ¡clac!, se unen esos datos en la mente y producen y llegan a una conclusión más o menos acertada? Creo que Mirta coincidirás conmigo que el cerebro es el órgano del que menos se sabe, ¿no? de todo el cuerpo humano, el más misterioso, ¿no? Y yo creo que tiene una potencia y unas capacidades que ni siquiera las sospechamos. Pero claro, yo creo que esta novela que estoy escribiendo ahora es una novela sobre eso, sobre cómo funcionan los mecanismos de la mente. Sí, Ernesto, perdón, pero antes le decíamos hace mucho tiempo atrás zona muda a toda zona del cerebro que no sabíamos bien para qué servía. Y llevó mucho tiempo descubrir que esas famosas zonas mudas eran la cuna de las cosas que más apreciamos probablemente en la cultura y en lo que somos, Sí. ¿no? Bueno, yo creo, Isidoro Blaisten solía decir que había que escribir al fluir de la conciencia, y yo creo que hay que escribir al fluir de la inconsciencia. El inconsciente me parece que es más potente, más sabio y menos moral que la conciencia, ¿no? Yo lo que veía en los policiales es que si bien Sherlock Holmes es altamente deductivo y medio científico, Agatha Christie, por ejemplo, en realidad usaba la psicología. Miss Marple vivía diciendo que llegaba a descubrir al culpable porque era igualito al vecino de su pueblo que bla bla, que le había ido mal en la vida. Usaba absoluta psicología, creo, para resolver. Y sin embargo los dos tenían esa idea de un mundo ordenado, de restaurar el orden. El orden. ¿No? Y en realidad creo que ahora y muchísimo acá en Latinoamérica nos pone en contacto el policial con las partes más escondidas y más ocultas de nuestra sociedad y de las que a veces o no queda bien hablar o directamente está prohibido ponerse a hablar o una serie de variantes que ya las conocemos de sobra. De manera que creo que la gran riqueza en esta época y en Latinoamérica es que nos ayuda en el acceso a todo aquello que no está en el lenguaje, digamos, oficial. Así que, bueno, nada, eso, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa interesante para apuntar aquí con respecto a esto que decía de la restauración del orden. En los policiales primeros y del policial de Enigma de Inglaterra y luego el de Estados Unidos, el orden se quebraba, un crimen quebraba el orden establecido y tenía que venir alguien a restaurar y a recomponer ese orden. Y eso yo creo que ha cambiado fundamentalmente. Y hoy la novela policial transita otros caminos. Nadie cree mucho en el orden establecido, por un lado, y por otro lado, en una sociedad eminentemente injusta en lo económico y en lo social y en absolutamente inequitativa, se entiende que esta injusticia de base que tiene la sociedad determina que el criminal no sea tan malo y tan estigmatizado como lo era antes. Y muchas novelas, la expectativa del lector no es que el criminal sea atrapado, sino que se salga con la suya, que no lo atrapen. Porque es una manera de burlar, bueno, una justicia que no es justicia, y que, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Está a la vista todo eso.
Entonces, creo que lo interesante del policial es que, respetando 4 o 5 normas básicas del policial, lo que decía Miguel, la verosimilitud fundamentalmente, respetando eso, el policial es como el agua, se va metiendo por todos lados y va circulando y va mostrando lo que decía Luisa, lo que otros medios no pueden mostrar. Es decir, el periódico, idealmente, el periodismo tiene que fundamentar sus dichos, pues, lo que dice tiene que ser cierto, porque si no se arriesga, bueno, eso es muy relativo hoy, pero no importa. Idealmente es así, pero la ficción no tiene que fundamentar nada. Entonces, es una mentira que nos conduce a la verdad, es mentir con la verdad, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene este oficio. Me parece que el policial sigue teniendo una promesa, es la promesa de la explicación. Nació con esa promesa. Un crimen y aún las novelas más disparatadas actuales, y sobre todo frente a un mundo tan confuso y sobre todo ante un mundo tan injusto, lo que promete el es que hay una explicación a esto. O sea, será injusta incluso, pero es una explicación. Y esto permite cierta tranquilidad. Pero curiosamente, las novelas más inquietantes, las que más nos atraen, son las que nos dicen que toda respuesta es insuficiente. Y ahí eso da cuenta también de la plasticidad del género negro. Hay gente en el ámbito del género negro que dice que el género por excelencia de estos tiempos, digamos, es el género negro. O sea, que no hay crimen, o sea, no hay novela que no hay novela que nos atraiga que no sea criminal. Que no tenga un crimen ahí y tenga que ser más que descubierto, explicado. ¿Por qué sufrimos esto, digamos? Y es muy poderoso. Ahí tiene un poder, ese poder de la oscuridad también que tiene la novela, es muy atractiva para nosotros, ¿no? Sin duda. Y también está el mundo, está cada vez menos dotado de sentido, ¿no? Dice muchas cosas, dice un personaje de mi novela, muchas cosas el gobierno, por ejemplo, solía ser simbólicamente una institución paternal que protegía a sus ciudadanos, pero hace tiempo que renunció a ocuparse del bien común. A los gobernantes solo les importa la administración de sus negocios. La sociedad está librada a sus propias pulsiones. Ahora es todos contra todos. El mundo ha perdido el sentido y en un mundo sin sentido el crimen tampoco lo tiene. Creo que es no sé si me escuchan, ¿sí? Sí. Creo que este es un tema muy interesante para explorar a partir de la novela, este asunto del sentido, ¿no? Que vemos los gobiernos, el avance del neoliberalismo montado en ese caballo de batalla que es la ultraderecha, y que la inequidad y la injusticia son cada vez más profundas y que ya medio que no podemos confiar en nadie, ¿no? Y esto es sumamente peligroso en términos políticos, porque la vida, ya sabemos, no tiene sentido, pero no tiene más sentido que el que uno le pueda dar. Y si no hay sentido, estamos complicados, ¿no? Como sociedad. Y creo que es un tema muy interesante para explorar en la literatura. Hay un dato más también, que es en la novela social americana,
el héroe, que en general es un detective privado, es un detective por fuera de la institución, esa figura, ¿no? Es Philip Marlowe, el tipo que trabaja por dinero, pero es el reservorio de la ética. La ética en estos personajes era inconmovible. Esto se mantuvo bastante durante los años, hasta que terminó siendo casi una maqueta. Es decir, en un mundo absolutamente desquiciado, con instituciones que estaban absolutamente pervertidas, resulta que el único que cumplía con las normas éticas era el detective, así lo molieran a palos. Y ahora, hasta eso, hasta la efectividad del detective para resolver el misterio y para impartir justicia y para aceptar las normas morales, hasta eso ha saltado por el aire. Con lo cual, el atractivo de la novela es resolver en sí misma, por el modo que sea, una explicación posible al mundo desquiciado en el que estamos. Es por eso que tiene una gran vitalidad, ¿no? Creo que está muy Novela, perdón. Quizá toda novela es una explicación posible al mundo, es una manera de entender, de comprender. No necesitas ir al policial, no necesitas ir a una respuesta así tan clara que tiene el detective una vez que descubrió el crimen, sino que las respuestas siempre fluyen de una manera distinta. Pero estoy notando una cosa, Mirta Mores, que estamos dejando hablar a los hombres, si bien ya se nos acaba el tiempo. Estamos dejando hablar a los hombres maravillosamente, están diciendo cosas estupendas, muy lúcidas, muy inteligentes, pero nosotras calladitas y humildes. Yo tengo una sola novela policial, Mirta también, pero hemos sido grandes lectoras, ¿no? De policial. Y ha habido grandes escritoras mujeres, desde Agatha Christie hasta Patricia Highsmith, desde Bassi, George. Y las hay. Así que chicos, acá estamos... combatiendo, no estamos combatiendo nada, estamos charlando. Me parece muy lindo, y yo creo que Ramón, no sé, gente de la UNSAM, si no hemos llegado al final de esta maravillosa charla. A mí me parece... Que nos volvamos a juntar en otro momento, ya presencial de alguna manera, o mixto, que sería genial porque tenemos gente de afuera, además de Ernesto, que es invalorable en este caso, pensando en comisarios de ayer y de hoy, porque también ha habido algunos muy extraordinarios en la literatura argentina a lo largo del tiempo. Y Ramón nos había traído el comisario Frutos Gómez, y hay otras mentes que funcionan de otra manera para resolver los crímenes. Pero yo sigo con esta idea de esa otra zona cerebral que se despierta con el policial, y que ustedes la tienen así muy fresca, ¿no? Muy activa. No quería dejar, Luisa, de mencionar esto, ¿no? Lo que vos habías propuesto, en principio como en privado, pero estaría bueno, por la verdad que las miradas de cada uno son tan ricas, tan diversas. Esto de por qué no intentar escribir un policial, ya que van de diferentes métodos a través de 4 manos, ¿no? Me parece que sería interesante, o un encuentro, un cónclave, así como fue el Pecona en tu novela El Mañana. Digo, bueno, ¿por qué? A ver, no hay un encuentro de estos 4 comisarios en algún punto entre Barcelona, Buenos Aires, que sería muy interesante, digo, ¿no? De alguna manera. Lo que propones, Ramón, porque a mí se me ocurrió una novela así nomás, pero el encuentro de los 4 comisarios puede ser muy divertido. Y Ponfet desde el fantasma, que me encanta. Y son caracteres tan diversos que también podría ser un conciliábulo, a ver, encontrarse para algún crimen completamente difícil de resolver que tendremos que inventar. Sería muy divertido, son tan distintos. 4 manos, quizá 8, porque si no está en el teclado, vamos a tener que hacerlo a 8 manos. Hay que ver digamos, cómo organizarlo, si cada uno escribe un capítulo, una página, un párrafo, si lo hacemos con un cadáver exquisito, o de qué manera.
La verdad es que mi comisario, si aparece, se va a llevar bien hasta que entra en emociones de ira o que se embola por algo. Ajá. Pero básicamente, mientras lo dejen quedar bien, va a ser un interlocutor paciente hasta que algo no le guste. Por lo cual creo que estaría bueno en capítulos para poder ahondar la interacción, ¿no? Cómo cada uno de nuestros personajes vive los otros, ¿no? El Sí. acercamiento a un mundo tan distinto y con la propia interpretación que haga, que finalmente es lo que es la novela. Cuando, Luisa, vos me preguntabas por las áreas del cerebro, hay un área muy piola, muy interesante, que también funciona en default, la tenemos funcionando todo el tiempo y está ahí, y es la que nos permite saber esta cosa de yo soy yo, así soy yo, es el sentido de esto que somos, que lo construyó nuestra vida y nuestra historia, y que funciona sola y que algunas veces, por algunos motivos, se desestructura y aparecen estas cosas que la emoción violenta nos lleva a cosas inesperadas. Y yo creo que la literatura de alguna manera hace eso, nos saca de esto del yo soy yo y entramos a ser parte de esos personajes con los cuales estamos habitando, viviendo, y es una manera muy interesante porque termina ampliándonos la conciencia en lugares que ni soñábamos. Y a lo mejor así es que tenemos acceso a hallazgos que no van por el cerebro racional ni por nuestro hemisferio izquierdo fundamentalmente, etcétera, etcétera, de todo lo nuevo que estamos viendo. Así que nada, la literatura tiene esa maravilla que no es solamente eh, territorio de los místicos, tiene esta maravilla que nos saca y nos amplía de nuestro yo chiquito personal. Así que vamos adelante con capítulos, propongo. Vale. Miguel había empezado trayendo un argumento, quizá lo tenés que largar y ahí lo seguimos. Sí, no le he podido, o sea, a ver, mi Pamphlet no es muy fiable, que digamos, primero no se sabe si va a llegar, segundo no se sabe si se va a quedar mucho tiempo, y básicamente no entiende demasiado lo que sucede, porque será muy fantasma y todo, habrá ido al más allá y vuelto, pero no incorporó demasiada sabiduría y aplica sus criterios burocráticos de barrio, así que poco fiable para. Pero no, Miguel, pero no deja de ser representativo de buena parte de la sociedad, tu comisario, ¿eh? Así que... Sí, sin duda alguna, por eso está ahí. Yo intenté hacerlo, pero lo que pasa es que si es muy difícil hacer un cadáver exquisito en poesía con un verso y un verso y un verso, trabajar una novela con las pautas que lo estuvimos conversando con Luisa, me resultó imposible. Es decir, uno trata, o sea, el deber ser, que es típico de los abogados, que empieza a dictar caminos a seguir y arruina todo, por supuesto. Pero bien, o sea, yo estoy más que dispuesto, puedo responder por el Cabo Peralta, que es un poquitito más, por lo menos obedece órdenes el Cabo Peralta, que es otro de los personajes, pero ya Pamphlet lo podemos convocar con un par de A mí me gusta mucho copas. cómo se accede a una realidad o verdad de tantos lugares tan distintos, desde la intuición, Tal etcétera. cual. Entonces, en realidad no tiene por qué haber una explicación. Probablemente van a haber 4 explicaciones distintas. Tal vez lo único que tenemos que ponernos de acuerdo es en el hecho y después cada uno de nuestros comisarios o detectives irá viendo absolutamente a su manera la misma cosa y a lo mejor esa es la gracia, ¿no? O digamos que Tengo- la modernidad se fundó sobre una frase, la modernidad en su aspecto conflictivo, de Nietzsche, que dice: no hay hechos sino interpretaciones.
Eso es. Este, Volar por el aire toda certeza, digamos. Totalmente. sería interesante que podamos elegir una víctima que odiemos todos. Ahora, creo que ya se ha mencionado en el diálogo, pero bueno, estaría bueno ya que esta conversación así ya tan de cocina lo hagan en privado, digo, para que nosotros los lectores mantengamos ese interés, ¿no? En este encuentro de Masachesi, de Ponfet, de Aldama y del perro Lascano. y tenemos que ser 4 porque uno más es asociación ilícita. Se me lo hacen pomada, porque son... No, pobre, muy no, buena mirada, doctor, muy buena mirada. Es muy importante eso, ¿eh? Así que, bueno. Una mirada chamánica también. Los 4 puntos cardinales traen fuerzas distintas. Muy bien. ¿Vieron cómo ya se está armando ahí el encuentro? Muy bien. Esto ya es como más que humano, ¿no? Una gestalt. Pero dejamos a nuestro pobre público en agua, porque entonces van a tener que esperar que sale de esto. Yo propongo que escribamos 3 páginas y vamos pasando uno a otro. ¿Cómo? ¿Qué propones? ¿Mm? ¿Qué propusiste? De 3 páginas. Uno escribe 3 páginas, lo pasa. El otro escribe 3 páginas, a ver qué pasa. Esa es una idea, pero entonces no sé si seguimos con los comisarios. Puede haber otras propuestas. Bien, piénsenlo. Nosotros acá, público asegurado, ya van a tener. Quiero recordar al público que esta charla, bueno, está siendo grabada, va a estar disponible en YouTube, pero si quieren recibir el link, algunos que por ahí la gente de UNSAM no tenga todavía los correos electrónicos, en el chat puede poner su dirección de correo en este momento, así ellos toman nota y después nos pasan el link de esta charla. 1 minuto, si quieren cada uno, para ir cerrando sobre el tema y desde ya agradecerle la hermosa participación de cada uno de ustedes, y para aquellos que no han leído estas novelas, por favor, no pierdan el tiempo porque van a disfrutar muchísimo, ¿no? Más allá de que son algunas muy crueles, crímenes terribles, no dejan de ser novelas entrañables y personajes entrañables, todos ellos, incluso el comisario Aldama, por ejemplo, que odia a los caniches blancos, no sé, y tantos otros, ¿no? Así que, bueno, gracias, y bueno, deseo de la palabra para que finalicen ustedes. ¿A quién le cedes la palabra? A ti. A mí me da pena alargar este Zoom porque estoy viendo caras amigas tan queridas que están lejos, pero yo creo que ya los estamos cansando a todos mucho y queremos agradecer en el alma a la gente de la UNSAM, de Lectura Mundi, que nos han sostenido tan alegremente, y a todos los amigos y a los participantes maravillosos. Fue muy lindo encontrarnos y extrañamos, Ernesto, tu Buenos Aires negro, espero que consigas financiación y lo puedas repetir. Y entonces tendremos comisarios de veras que nos van a criticar nuestras novelas alegremente, pero no los vamos a escuchar. Porque creo que como una propuesta organizativa, creo que todos tienen tu mail, Luisa, ¿verdad? Todos los participantes, los 4. ¿Sí? Entonces, pásale mi mail a todos, que digamos que tengamos todos los mails de todos y ya nos vamos comunicando, que alguien empiece y tire la primera piedra, aunque no esté libre de culpa, y nos vamos pasando esas 3 páginas y veamos, como decían antiguamente en la publicidad, si el gato la lame. Así es, que alguien tire el primer muerto. Exacto. Va a haber una lista de candidatos y tal vez sea una lista larga, habrá que ponerse de acuerdo. Pero pongámonos de acuerdo en eso, en la víctima. Hagamos pongamos los 10 que odiamos más y los que tengan mayores coincidencias, ese va a ser la víctima de nuestro crimen. ¿Vale? Vale. Muchísimas gracias a UNSAM, al PEN por esta
esta convocatoria, muchísimas gracias. Y ha sido un gusto con los amigos estar conversando. Y lo bueno que tienen los Zoom es que no somos interrumpidos porque la otra gente está toda muteada. Así que ¿Podemos hacer entrar a la gente que está acá afuera del público a que digan algo? ¿Eh? Pero muchas gracias. Muchas gracias. Invitarlas. Yo como última cosa quiero decirles que para mí, que estoy lejos de Buenos Aires, es refrescante encontrarme con ustedes, que compartimos un código, una manera de ver el mundo argentino, ¿no? Que acá no lo tengo.